del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Inmaculada, ruega por nosotros. Bien, este segundo momento del día, ustedes tienen ahí una hojita que dice principio y fundamento. Son dos, me acuerdo. Una. Ustedes ya, si bien conocen también esta primera propuesta que San Ignacio nos hace, vamos a, bueno, ahí tienen ustedes el texto y recordar algunas sugerencias, algunos criterios también que este principio y fundamento nos va lanzando. Y bueno, durante tantos años, muchos maestros espirituales han visto. Principio y fundamento significa que hay un Dios que nos ha hecho con amor. Es decir, que se puede hacer con amor algo muy lindo, se puede hacer con amor un lindo arreglo floral, por ejemplo, hecho con amor, con cariño. Y bueno, es eso, es un arreglo floral. En cambio, Dios nos ha creado con amor para que seamos por nosotros mismos. Y nos ha creado libres y nos invita a una plenitud. Una plenitud que tiene esta curiosidad, es plenitud, pero tengo que elegir, si no, no es plena. Creados para amar, para estar en comunión con Él, con nuestros hermanos, con la creación. Pero yo la tengo que elegir. Si no, no sería mía, no sería nuestra. Entonces, esta primera afirmación que ustedes tienen recuadrada ahí, hoy modernamente la podemos leer de esa manera. Dios nos crea para algo que es pleno. San Ignacio lo pone en esas tres afirmaciones, que las vamos a ver un poquito. Alabar, hacer reverencia, servir. Y mediante eso, bueno, buscar salvar el alma. Es decir, esa realización o plenitud personal y de todos está ahí abierta en su propuesta. Yo les puse ahí también la sugerencia, nos quedamos con esta primera parte del texto, en este segundo momento de hoy, del día, preguntándonos por nuestro carisma congregacional, su esencia a la que nos hemos sentido llamadas, caminar juntas, comunión, servir, eso que ustedes tienen en sus constituciones como principio esencial y que está si ustedes leen en la guía que tienen ya de la oración, de que la vimos a la mañana, ahí la tienen en la homilía del Papa cuando invita al sínodo. Dice exactamente lo mismo, comunión y servicio. Sínodo, ya saben ustedes, que es caminar juntos y deliberar, discernir juntos, como propone el Papa, como propone la Iglesia en realidad, ¿no? Es lo que ahora se nos invita específicamente a caminar. Esta invitación está desde el Concilio Vaticano II. Somos un poquito lentos para cumplirla. Si bien ha habido muchos sínodos,
la verdad es que esos sínodos no terminan de ser un caminar juntos, sino más bien una bajada de línea de alguien o un grupo, y si no termina siendo una cosa, no en la mayoría de los casos, no en todos, ¿no? Antiguamente no fue así. Entonces hay un proceso de discernimiento, que es casi como pedir lo esencial de la vida de la iglesia: discernir, caminar juntos para estar en comunión y servir. No hay mucha... Sin embargo, parece que nos lo tienen que decir o remarcar, más allá de la metodología o de las etapas y todo eso, de esta invitación sinodal del Papa. La verdad es que esto es de nuestra esencia, como lo tienen ustedes, por ejemplo, en sus propias constituciones. Es mucho más difícil, más vale, que armar un sínodo caminar en comunión, ¿no? Que se dice lindo, pero ya sabemos que tiene enormes dificultades, y discernir también nos da pereza, y por eso es bueno comenzar desde el fundamento. Si este es nuestro fundamento, no podemos eludirlo. Si trabajar, vivir en comunión es nuestra esencia congregacional, aprovechemos en todo caso la invitación del Papa para crecer en ello. Después veremos las dificultades, lo que falta, lo que hay, lo que no hay. Por ahora no es lo importante. Lo importante es que sintamos que esta es la invitación amorosa de Dios. Y que por lo tanto Él nos va a dar los medios. Él nos va a dar la gracia para caminarla. Y esto es caminar juntos. Como seguramente ya lo está dando. A veces nuestro principal pecado es no ver todo lo que Dios va haciendo en nosotros, ¿no? Pasarlo por alto como si fuera algo debido, ¿eh? El amor de Dios no es debido, no se nos debe. Está, pero no se nos debe. Reconocerlo es uno de los secretos de nuestra vida espiritual, consagrada sobre todo. Si nos tenemos que detener un poco en las afirmaciones de San Ignacio, en esto, ahí tienen ustedes la descripción: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia, y separamos. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre. ¿De qué está hablando ahí San Ignacio? El vínculo. Me está haciendo un planteo a mí, que estoy haciendo ejercicio. Esta es tu propuesta, o la propuesta que Dios te hace, y tu vínculo con las cosas es para que vivas esa propuesta. Las cosas, las actividades y las personas, todo lo creado sobre la faz de la tierra. Todo tiene que tener un lugar en mí relacionado con ese fin. Aunque tengan también otras aristas, otras variables, otras posibilidades. Lo importante es que todo esté en el mismo camino, en la misma ruta. Todo lo que hagamos, sepámoslo, ¿no? Lo hacemos para esa intención de Dios. Porque cada vez que busquemos nuestras intenciones, todas quedarán ahí en el camino, no se ordenan, por eso ordenar los afectos, no se planifican, sino van a esa misma intencionalidad de Dios. ¿Por qué? Y entre otras cosas, porque el ser humano siempre desea todo. Todo ser humano desea todo. Nadie quiere plata, quiere toda la plata. Nadie quiere placer, queremos todo el placer. Nadie quiere el poder, queremos todo el poder, que no es lo mismo. Nadie quiere la felicidad, sino esa felicidad. O mejor dicho, la felicidad en todo caso, con mayúscula. En ese deseo de plenitud, todos estamos, sin saberlo, deseándolo a Él.
no es demostrable eso, no es. Lo leemos porque tenemos fe y decimos, en realidad estamos buscándolo a Él. Y San Ignacio nos pone estas tres premisas curiosas: alabar, es decir, disfrutar, alegrarse en lo gratuito. Nos podemos alegrar de muchas cosas o podemos disfrutar muchas cosas. La pregunta es si yo disfruto con lo gratuito, con lo que me es dado, con el don, la gracia, con lo que me es dado, y con lo gratuito que yo puedo dar. Si mi gratuidad de vida es una fuente de alegría, especialmente y centralmente. Hacer reverencia, que es respetar la dignidad y sus implicancias para crear la confianza. Si hay mutuo respeto, hay no solo tolerancia y respeto, sino valoración del otro y de la otra. Entonces puede haber comunión, puede haber comunidad, aunque haya diferencia, aunque haya lo que sea. Y puede haber un mutuo enriquecimiento. Dios nos ha creado para enriquecernos, si se quiere, vivir en comunión. Pero San Ignacio lo pone en un principio muy práctico, muy hacer reverencia. Es como que si yo no hago reverencia, no empiezo por el respeto, no empiezo por... No voy a llegar a esa comunión. De Dios y de todo. Hermano. Ya nos lo dice Jesús ahí en Mateo 25. Estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste. Es decir, si tuve reverencia frente a la necesidad del prójimo, estuve con Cristo. Si no la tuve, no sé si estuve con Cristo. Lo que haga con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Servir. Todo amor refleja algo de Dios, pero el servicio es el amor que brota solo de Él. Inclinarse como Cristo en la última cena, en el lavado de los pies. Todo amor proviene del amor, si se quiere. Dios nos ha dado una capacidad de amar. ¿Qué hacemos o dónde la ponemos? Otro tema. Pero todo es amable. Pero hay una manera de amar que es la propia de Dios, la que Dios ha ejercitado sobre todo a través de su Hijo, pero ya desde la creación. Él se avino a nosotros. Él se abajó a nosotros. Él se inclinó además de nosotros. Una muerte y una muerte de cruz, dice San Pablo. Entonces, este amor que perfecciona los amores que tenemos, de los más variados e insólitos, es el propio viviente que nos viene de la gracia de Dios. Entonces Ignacio dice, nos muestra estas tres cosas como para decir, aquí estamos viviendo la plenitud, aunque parezca poca cosa o poca medida. Seguramente que anhelamos más, seguramente que al ponernos a rezar podemos entrar en la consideración de decir, bueno, pero esto debería ser mucho más en mí. Y mediante esto, entonces, salvar su alma. Entonces, ¿qué tenemos para, si podemos tomar esta frase o
nos sirven estas frases o estas imágenes, ahí nos quedamos. Nos quedaremos meditando en ello. Usaremos la guía, ponernos en presencia de Dios, hacer los pasos que podamos. Evidentemente estas meditaciones son más de consideración, más para aflojarnos y entrar en consideración, no tanto para contemplar. Podemos acompañarnos del Jesús que nos ha invitado a su bautismo y ver reflejado en él esto que en este caso San Ignacio pone de esa manera. Podemos también poner algunos otros principios de nuestras constituciones, como ese fundamento quizás de mi vocación, de mi proceso vocacional, de ayer, de hoy y de siempre. Y volver a gustarlo, volver a vivirlo en esa unción. Acá simplemente hay dos propuestas, una es Mateo 6, que tienen ustedes ahí, 25, 34, y primera de Juan, no dos. Mateo 6, 25 es aquello de no os preocupéis, no os angustiéis por las cosas, por qué vestirán, qué comerán. Si el Señor viste los lirios del campo, si el Señor da de comer a los pájaros, nosotros no debemos preocuparnos. Es decir, que Jesús nos saca un poco del foco de la necesidad. Uno de los campos vitales donde el mandinga siempre nos va a trabajar. Eso que después vamos a ver con la indiferencia. La necesidad siempre se escabulle y se mete en todos lados y sirve de paraguas para aquello que no sabemos resolver. Pero yo necesito que usted, pero yo necesito, ¿es necesidad o es capricho? ¿O es una necesidad planteada a otro tiempo, a otra persona? No la que corresponde ahora. Entonces Jesús nos advierte de la preocupación por aquello que vivimos como necesario. ¿Es necesario? Y si es necesario, ¿tengo que preocuparme? ¿Y en qué sentido tengo que preocuparme? Por supuesto, si una persona no tiene trabajo, evidentemente que puede angustiarse, ¿no? Lo que Jesús nos invita a pensar es si eso tiene que ser el centro, si eso tiene que ser todo. Si quizás esa necesidad no la estoy cubriendo también porque tengo mezclado con otras cosas. También puede ser, pero eso ya es para verlo en cada caso. El hecho es que mi vida espiritual no puede centrarse en la necesidad. Y el desafío que nos pone Jesús es fuerte. Es como ponernos frente al principio y fundamento y decir, no te confundas, ¿no? Creas que la necesidad, que la vocación es una necesidad, no. Ni creas que la congregación solo va a tener sentido porque cubre necesidades. O que tu felicidad, sobre todo, va a estar allí donde uno pone la zanahoria de lo necesario, digamos. No puedo ser feliz en mi vocación porque ya parece algo revestido de necesidad, algo que no se termina de... ¿Pero eso tiene que ver con la necesidad o con qué? Si yo cubriera esa necesidad en todo caso, ¿estás segura que sería feliz? ¿O aparece otra cosa? Por eso dice acá, dejo que sus palabras entren de a poco en mi interior. Las saboreo, dejando que den vueltas en mí. Me dejo sacudir.
tenés que preocuparte por. Él se ocupa. Lo importante, lo prioritario, lo urgente, todo se da vuelta en Dios. Cada uno de nosotros tendrá algo urgente, medianamente urgente por lo menos, algo importante y prioridades que pueden estar discernidas, digamos, según Dios o no, o yo las fui creando en el camino. Y a lo mejor ahí se me mezclaron las cosas. Pido tener tu confianza, Jesús, desear tu libertad frente a todo, frente a mi yo exigente. Entonces puede ser que, sin entrar en un análisis muy fuerte, esté jugando mi yo exigente, para lo que sea, más que en escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su prioridad? No para seguir la voz de un amo que nos tiene de esclavos, para seguir la voz del amante, del Dios que me ama, del esposo, o de Dios mi Padre. Deseo sentir al Dios Padre que se ocupa de Jesús, de mí. No soy más valiosa que. Entonces, interesante esta reafirmación que Jesús hace de lo que intentamos ver en principio y fundamento. Vos no sos más valiosa que. ¿Cómo Dios no se va a ocupar? Puede ser otra cosa que esté moviéndonos sin darnos cuenta, así como la necesidad, el sentirnos desvalorizadas. Por situaciones que se van dando, cambios de la vida. Esta pandemia le ha provocado a mucha gente depresión, ha provocado crisis personales, familiares, de pareja, de todo un poco. Pareciera que algo cuestionó algún esquema de vida que uno no puede resolver. Entonces, como uno no puede resolver eso, entra en crisis. Es decir, hay un yo exigente que está ahí, queriendo llevar las riendas de la vida. Y Jesús se deja llevar. Y eso es parte de nuestro voto de pobreza también. Pobreza frente a las cosas espirituales, no solamente las materiales. Quizá deba poner en sus manos lo poco valioso que muchas veces me veo. No soy más que lo más hermoso de la creación, al menos lo que me dice Jesús. Sentirme entonces parte de un mundo donde soy recreada, cuidada, fui cuidada, donde todo funciona más allá de lo que me preocupa, donde se me dan muchas cosas. Y bueno, no nos vendría mal compararnos con situaciones de mucha gente que conocemos, que no conocemos, que ni la pasó ni la pasa bien, en muchos aspectos. Todo es, hoy remar, como se dice comúnmente, dulce leche, ¿no? O tenemos el texto de la primera de Juan, 1:2, el versículo, se amplía después con otro más, texto un poco más. Hemos conocido el amor, ese es el centro. Ahí es donde está expresado todo el principio y fundamento. Hemos conocido el amor. Nos hemos dejado amar. Y en Juan 21, en Tiberíades, podemos ver la imagen, el icono de la comunidad que estaba dispersa y que reconoció el amor.
reconocieron a Jesús. Haré un raconto de los momentos de amor que me sostuvieron en este año, en este tiempo, cada una considere. Agradezco todo el amor que he recibido y recibo de muchas personas, sin apuro. Gracias, consolaciones comunitarias, donde el Señor estuvo y está. Sin duda que errores y defectos de la comunidad tenemos todos los días una larga lista, o por lo menos la misma lista insistentemente releída. Pero las gracias que Dios nos da a través de la comunidad, esa no es una lista que hacemos muy a menudo. Porque creemos que es la rutina, que ya está, que eso es lo que se nos debe. Y reconocer ese Dios que va trabajando en ustedes, en esas comunidades que a veces nos pueden parecer o débiles, o poca cosa, o llena de defectos, o que no dan lo suficiente. Dios va haciendo mucho más de lo que creemos. Pero además hay que verlo a eso, en concreto, ¿qué? ¿Qué voy aprendiendo? ¿Qué voy creciendo? ¿Qué voy recibiendo? ¿Qué gracias, visitas de Dios tuve y tuvimos en este tiempo? Pequeños o grandes hechos y situaciones que fueron iluminadores, pacificantes, sorpresas, virajes en los acontecimientos de los que aprendí o aprendimos y fuimos llevados de su mano. Y ocuparme de lo más importante, vivir lo auténtico, lo esencial, el reino. Lo que vos quieras en mí y de mí, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Así que, en definitiva, también buscar y hallar la voluntad de Dios no es encontrar un mandato que baja o un plan, una especie de plan. ¿Qué plan tiene Dios para mí? El que está todos los días. Lo que Dios va haciendo con vos todos los días. Lo que Dios te va dando. Pequeños, como dice acá, pequeños acontecimientos, pacificantes, sorpresas, iluminaciones, consolaciones. El vivir todos los días el reino. Los planes son relativísimos. Dios no hace planes. ¿Cómo hacer planes si yo el día de mañana cruzo la calle, me muero y el plan qué pasó? Y el plan es todo lo que viviste antes. Que estaba llevando adelante, ese era el plan. No está escrito, Dios lo va mostrando, lo va haciendo, o como dice Pablo, va escribiendo una carta del Evangelio en nuestros corazones, ¿no? 2 Corintios. Esa carta del Evangelio que se va escribiendo y que vamos escribiendo con él, esa es es el plan. Nada distinto de la Inmaculada, que no sabemos qué planes tenía, pero el plan se fue haciendo en el camino. Y ella lo aceptó, lo abrazó. Eso es lo importante. Un aspecto más del discernimiento que esta mañana decíamos, que San Ignacio nos mostraba 3 manifestaciones que hay dentro nuestro: buen espíritu, mal espíritu y el propio. Es importante el discernimiento, después explicaremos un poco más, pero es importante escucharse. Por eso el examen de la oración, el examen habitualmente de conciencia que se nos propone, o en el caso de los ejercicios, el examen general, o como llaman algunos la pausa diaria, el detenerse a escuchar y escucharse. Porque estas cosas que hoy queremos meditar dependen mucho de que uno escuche.
¿Qué sentí? ¿Qué me pasó? Bueno, me afectó lo que otra persona me dijo o hizo. ¿Con qué respondí? ¿Con buen espíritu? ¿Con mal espíritu? O sea, el discernimiento es constatar esa dinámica y diálogo diario. ¿Por qué reaccioné así? O qué bueno que pude reaccionar bien. Y que esos sentimientos no pueden quedar al azar. Por eso el detenimiento de Ignacio, obviamente siguiendo su premisa de ordenar los afectos. Porque es allí donde Dios obra, pero también obra el enemigo. Hay formas más sutiles, el que quiera, pero en principio, bueno, por lo menos empiezo a ver cuál es la tendencia constructiva que hay en mí y la tendencia destructiva. La tendencia que tiende a conservar lo que no sé resolver, por ejemplo. Entonces lo mantengo así, y dejo así. Es como que tengo que dedicarle tiempo, energía a algo que no puedo resolver de otra manera y que siempre se da de la misma forma. O los pasos que doy, por ejemplo, cambios pequeños de actitud, algo que ya no le doy tanta insistencia e importancia, y que por lo tanto me trae más paz, sin dejar de ver aquello que a lo mejor me molesta o no estoy de acuerdo, pero ya no le doy la importancia de antes. Son dos ejemplos que nos van diciendo, empiezo a constatar, a escuchar qué siento, qué me pasa. Y ahí iremos viendo los signos de consolación y desolación que nos van diciendo esto, cuidado, o simplemente decir, aceptar que esto no se puede cambiar, o esto hay que ponerle más insistencia y más fuerza, porque es consolación. Entonces, aunque no nos acordemos ahora todas las reglas de discernimiento, de todo lo que sí tratemos de examinar, escucharnos, sentir. Y quizá la última recomendación por ahora es no asustarse frente a lo que uno siente. No tomarlo como algo tremendo, al contrario, por más feo que parezca. Lo que se nos presenta nos dice algo. Y si lo que nos dice no nos gusta, bueno, tener la paciencia de ponerlo en manos de Dios, que es el que nos está hablando. Pero recuerden siempre, el temor, el frenarnos, lo que nos traba, nunca es de buen espíritu. El pretender evitar y esconder, que es una manera de trabar, tampoco es de buen espíritu. Y otra cosa es la decisión que uno toma de decir, esto no. Pero si hay decisiones porque la discerní, si no, es puramente automatismo. Y eso no es discernimiento. Bien, entonces, comencemos a meternos en esta propuesta y dejemos que el Señor nos muestre sobre todo aquello que es comunión y servicio, que es fuente de alegría pequeña, aunque nos parezca pequeña, pero seguramente que no lo es tanto, en nuestra vida religiosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.